La primera presentación es para la Asociación del Pueblo Cholo del Ecuador, el señor escultor José Lor Muñoz, provincia de Manabí, República del Ecuador. Te dejo la palabra, José, por favor. Gracias, Amarí Uk Atamá. Gracias, Pedro. Hugo, es un honor para nosotros. Un abrazo solidario, fraterno y cariñoso para todos y cada uno de quienes nos están escuchando, viendo en el mundo. Soy escultor, escritor, gestor cultural, pero quiero decirles que nací bajo las prácticas de la arcilla, del barro, porque en mi casa practicaba mi familia el barro, ese proceso de la arcilla. Formas de cultura para maravillarnos y revitalizar lo nuestro, lo propio de la Pachamama, la Madre Tierra, en el Abya Yala del siglo XXI. Las civilizaciones sumeria, mesopotámica, hítica, minoica, micénica, usaron como medio de escritura tablillas de arcilla. Los caracteres sumerios uniformes eran grabados en tablillas usando un estilete en el griego estilos y se dejaban secar al aire libre o eran cocidas en un horno. Es decir, que los primeros archivos eran colecciones de estos documentos de arcilla y fueron el inicio de las primeras bibliotecas. Con el barro en esta parte de América de Abya Yala, nuestros pueblos representaban sus observaciones y memorias, la jerarquía política, la madre, la pesca, utensilios de uso cotidiano, animales, etc. Los pueblos del sur Pacífico, del Abya Yala, generaron una mayor cultura que el resto de los pueblos de la América prehispánica. Los manteños, que duraron 1000 años, recibieron los conocimientos y técnicas de los pueblos anteriores que surgen 10.000 años antes de Cristo. Todos ellos usaron la arcilla para su vida cotidiana. De los mapuches, patagónicos, guaraníes crearon cultura trascendente, pasaron casi desapercibidos por los conquistadores y aún perduran hoy. Por lo tanto, los restos de arcilla de nuestros pueblos no tienen parangón en la historia cultural de América Latina. Manabí, nuestra provincia de Ecuador, al cual estoy representando, posee una gran riqueza cultural como la tienen las diferentes provincias del Ecuador. Aunque las cualidades plásticas de la arcilla ya eran conocidas en lo paleolítico, la transformación de su estructura física mediante el calor no parece manifestarse hasta el Neolítico, 6.000 años antes de Cristo, en el Viejo Continente y 4.000 antes de Cristo en el Nuevo Mundo. La alfarería se desarrolla como un tipo de especialización de trabajo, hoy considerada como una manifestación cultural, según el Instituto Nacional del Patrimonio Cultural del Ecuador, que aún se mantiene en diferentes provincias del país y especialmente en Manabí. La cultura manteña, que tuvo un auge en el periodo de integración, históricamente tuvo una relevante importancia dentro de la producción de la cerámica a escala regional. Su vínculo con este pasado se mantiene en la memoria de ciertos sectores rurales y urbanos en esta provincia. Manabí es considerada culturalmente como Chola Montubia. Ahora, la interrogante es: ¿qué es la identidad? ¿Qué es lo que nos distingue? Y yo quisiera irme a una definición que no la tiene la Real Academia Española, pero que tiene una definición en inglés. Dice: la identidad es el dignis, la condición de ser. Se define como el resultado de haber asumido una identidad. Ejemplo de dignis sería el nombre de una persona, su profesión, sus características físicas. Todas y cada una de estas cosas
podría llamarse el business de alguien. El business lo asume uno, se lo dan o lo alcanza. El sufijo "nes" se usa en inglés para forma sustantiva que expresa un estado, calidad, condición. Cuando uno dice, por ejemplo, a ver, un agente de tránsito, por ejemplo, me para a mí, mi business sería conductor y no otra cosa. No soy ni che ni periodista, simplemente respondo como conductor. Entonces, la identidad también tiene que ver con la organización. Y de allí partimos de la intraculturalidad que permite pensar en el fortalecimiento interno de una cultura antes de entrar a una interacción con otra. El fortalecimiento intracultural es fundamental. Sin embargo, el objetivo no solo se debe centrar en el desarrollo cultural y el desarrollo económico, sino en algo más integral. Por eso, la interacción cultural tiene una dimensión de planificación cultural y debe plantearse antes de impulsar una relación intercultural. ¿Por qué es necesaria la búsqueda de la interculturalidad? Ese rumbo nos lleva a pensar el mundo en que queremos vivir, dónde queremos practicar nuestra cultura y puede llevarnos a un buen vivir. Esa diapositiva que se está presentando es una colección de parto humanizado, es de mi autoría, pero cuando hablo de mi autoría no significa que soy individual, porque este tipo de esculturas atrae a la masa crítica, a la masa colectiva, a la masa cultural. Hoy día nos convoca la Red de Educación Popular, el Foro Mercosur Latinoamericano para la democratización del deporte, la educación física, los juegos indígenas y la recreación. Aprovecho la oportunidad para otorgarle mis sinceras felicitaciones por la excelente coordinación de la antropóloga Amarí Ud Atamá en este evento. Así como los bandidos se unen para hacer el mal, los buenos nos unimos espiritualmente para hacer un humanismo más puro y llevadero mediante este tipo de eventos, el arte de la alfarería. La felicidad que dan los paisajes, tanto el campo como el mar, esos elementos son los que nos nutre el alma, la flora como la fauna. Tanto el montubio como el cholo es un proceso de vivencia en una gran dinámica social. Y este montubio y este cholo que somos, que nacemos sensibles a lo que somos, naturaleza, al arte, porque hay un cordón umbilical entre el mar y la montaña, entre la tierra, el territorio y el cuerpo. Y eso es lo que nos hace ser más sensibles y nos hace a uno a ser más religioso, porque eso no puede ser producto del azar. El campo y el mar han sido mis aliados, el barro y las expresiones del cuerpo también, y que me han inducido a esa religiosidad. En nuestra federación están 8 provincias del Ecuador unidas en estas provincias. Hay unas personas que se identifican como cholos o cholas. No solamente en los que viven al lado del mar, en la costanera, se reconocen como cholos. Eso nos ha permitido realizar la Federación Nacional del Pueblo Cholo del Ecuador, que le integran 8 asociaciones provinciales: Los Ríos, El Oro, Guayos, Manabí, Santa Elena, Esmeralda, Azuay y Cañar. Los que deciden identificarse como cholos realizan diferentes actividades, especialmente en la pesca, que tienen diferentes facetas. Desde el mecánico, el cocinero, hasta los que andan en la avioneta, el uno de piloto y el otro especialista de ver las manchas de peces, las mujeres que faenan en las empacadoras, etc. Pero es una fusión, como le dije antes, entre el cholo y el montubio, el que trabaja la tierra. Nuestro país simboliza esa inocencia, esa ingenuidad, esa parte baja de la montaña, del volcán, donde está el musgo, el agua, esos colores fríos como el azul, el verde, que implican armonía y equilibrio. Y ese parecido entre el cuerpo y el trabajo de nuestros artistas artesanos en el territorio da la permanencia, el equilibrio en esa organización armónica de equilibrio. Y allí vemos, por ejemplo, en esa diapositiva el barro, justamente cómo lo procesan nuestros alfareros, donde lo dejan ahí, le dan un poquito de agua, porque tiene que ser una
amalga perfecta, una masa perfecta. Ese cuerpo del trabajo de la alfarera o del alfarero es en nuestra provincia, con el territorio, en el trabajo de recolección, escogimiento de esa tierra moldeable, que los hacen desde la montaña, desde el páramo, porque ahí en el páramo está la parte húmeda, esa búsqueda, ese encuentro de la materia prima, de esa arcilla, luego la preparación y el amasado, en una comunión con las manos, para la perfecta preparación de la pasta en su punto de equilibrio. Quienes trabajan con la arcilla mantienen un contacto permanente con ese lenguaje sensible con la tierra. Ese cuerpo trabaja fuerte allí, con esa fuerza que da la energía de la tierra, del agua y el cuerpo. Las culturas desarrolladas por los grupos humanos que se han dejado cubrir sus cuerpos por el agua que llueve y atravesar el agua que corre, ese barro, esa arcilla que debe ser remojada en el agua para dar el perfecto punto moldeable y a iniciar en el espacio un modelo para expresar una forma y un contenido y llevarla al fuego mediante el quemado y el horno. Múltiples culturas han encontrado en contacto con el agua, con el barro, con el elemento para curar, recrear y crear. ¿Cuáles son las prácticas de la alfarería en la actualidad en nuestras comunidades en el Ecuador? Quiero referirme, por ejemplo, a un pueblo que justamente en la provincia de Manabí, que es La Pila. Y también me gustaría referirme a otro pueblo, pero yo creo que por el tiempo no voy a poder. Entonces, los objetos rituales son usados en limpia por sanadores de las comunidades, donde se practica el arte de la alfarería, rituales con los saumerios y también quienes practican la medicina tradicional en emplastos de barro, en lienzo sobre el cuerpo, y las parteras lo utilizan para colocar el alumbre. En la música se lo usa en la ocarina, que es un instrumento musical ancestral que se puede interpretar música, los pitos y diferentes sonidos de la naturaleza, que también tienen sonido de los animales. Los cineastas llegan a donde nuestros alfareros, allí a La Pila, para que le modelen piezas únicas para llevarlas al cine. También como veleros, donde se representa una luz, posiblemente recordando esa luz tenue, como la metáfora de la sombra, antes de que la energía eléctrica llegue a estas comunidades donde se practica la alfarería. Objetos figurativos, tales como la representación de las posiciones del parto natural, de la arquitectura ancestral, usando el barro con la tecnología ancestral del bajareque, en una combinación del barro con la paja y el estiércol de animales como de la vaca. Representaciones de ancianos, la danza, la discapacidad, el juego ancestral, etc. Todas estas figuras de animales, los árboles, de los astros, los caciques, los señoríos, los templos, réplicas de las diferentes culturas que se expresaban en el Ecuador, etc. Y que hoy día también se representan. Y también figuras ornamentales y abstractas de símbolos y signos usados por los ancestros manteños, miles de años atrás, que posiblemente no han sido interpretados por los estudiosos en la rama. El barro usado en el cuerpo con distintas formas de expresión, como camuflajes también, como maquillaje y sanación. Murales en barro, y a la vez pintan sus expresiones realizadas en barro. Retratan la multiplicidad de facetas ancestrales, como por ejemplo la estela, donde la imagen de la mujer relacionada con la fundación, con el vientre, con eso que concibe, con eso que alimenta, con eso que abriga, como la tierra. La quema de la arcilla se la hace tanto con leña, a gas y eléctrico. La importancia ancestral juntos los hace fuertes, conservando la unidad de clase, porque individualmente no podían conservar esa unidad de clase, y eso es lo que los hace fuertes también. En lo que tiene que ver con las políticas públicas, por ejemplo, se usan ciertos sellos para que puedan exportar estas reliquias y no vayan a pasar como que son originales, porque son réplicas. También los impuestos para comprar sus materias primas y también para vender no agravan el IVA. Entonces eso permite también, por un lado, y por otro lado también son reconocidos también como artistas, no solo como artesanos. Entonces, pero por otro lado, yo creo que las políticas públicas están escritas ahí, pero no apoyan tanto. Sin embargo, a la espalda de los estados ellos continúan. Ustedes ven
a las costaneras de todo el Ecuador, ustedes van a ver que se encuentra no solamente en la costanera, sino en todo el Ecuador. Cuando va, por ejemplo, en un transporte terrestre, va viendo todo esto que venden, que son emprendimientos, son buenos emprendimientos de nuestros artesanos que llevan esa parte ancestral. Estas piezas realizadas por nuestros alfareros o de arqueología, por sí solas, no significan nada. O sea, esta pieza que vemos allí, por sí sola en realidad no significa nada. Pero todo esto desde el cuerpo es el manejo del espacio y la composición con el territorio y la tierra. Todas estas representaciones estéticas de la plástica cobran vida en base al patrimonio. Ese patrimonio que es el legado, que es la herencia, que se activa con la memoria y se fortalece con la entidad. Nuestros alfareros dialogan con la memoria y dialogan con la entidad. Posiblemente, mira, los manteños repletos de canto, aborígenes, artistas que se expresaban con la arcilla, con el fuego, con el bajareque, con la piedra tallada, con el metal fundido, en el canto, el idioma nativo, la agricultura, la pesca, la navegación, la fecundación, etc. El cholo, este indígena, era un poema interminable. La conversación en sí, en esencia, la conversación era un canto a la naturaleza, a los frutos, al amor, al mar, a las estrellas, al sol, a la luna, a todo lo que muere, incluso a la muerte misma. Todo lo que se mueve, el vientre entre la madre y la tierra. Estas llamadas tribus, estas culturas eran un canto total. Cuando dialogamos acerca de la cultura, toda esta cultura está viva, se mantiene. Lo que posiblemente hay que rescatar es esa entidad interna y comunicarnos con ese todo del entorno. Hoy más que nunca debemos apostar al derecho de la vida, al derecho de la naturaleza, porque sin vida no hay humano. Sin humano no hay cultura, no hay creatividad, no hay deseo, no hay absolutamente nada. Y también apostar a los derechos humanos, a esos 30 derechos universales humanos. Yo como escultor puedo decir que la ciencia, la ciencia nos dice que el arte posiblemente sea una ciencia. Eso implica como que la forma se divorcia del contenido. Pero más bien, no, es imposible. Más bien hay una dialéctica, hay un matrimonio entre la forma y los contenidos. A veces parece que nuestros alfareros solamente hacen forma, pero no, en cada una de esas piezas, en cada una de esas réplicas ancestrales, hay una forma y hay un contenido que están expresando en su cotidianidad, día a día, todo lo que sucede, la política, la economía, la cultura, todo. En realidad que debemos fortalecer cada día a estos alfareros. Como dije anteriormente, que a espaldas del Estado ellos crecen con su emprendimiento. En realidad quiero nombrar aquí a varios alfareros que para justamente exponer tuve que ir a las comunidades. Por ejemplo, al señor Guillermo Quijiji, es un alfarero que vive en la parroquia La Pila y que elabora réplicas en barro sobre eventos que se representan en la cotidianidad como escenas de convivencia familiar en la cultura montuvia, en la escenografía de las actividades del pueblo cholo, especialmente el cholo pescador, réplicas de sillas manteñas y figuras utilizadas para rituales en la cultura manteña, platos pintados a mano, crucificados centrales, entre otros. Por ejemplo, la artesanía de Arsenio Piloso Quijiji, que es un alfarero de nacimiento, hereda este saber desde sus padres, es especialista en la elaboración de tortugas de diferentes tamaños, esas tortugas que les encontramos en nuestro Galápagos. Vive también en la parroquia La Pila. Tenemos también la artesanía Mero, que es un negocio familiar de la familia Mero, es un emprendimiento. Mero Mesones y representada por la señora Consuelo Mesones. La señora Consuelo Mesones es viuda y heredó el arte de la flanería de barro de sus padres, al igual que su difunto esposo, el señor Ismael Mero. Ellos han dedicado su vida a cuidar este saber y enseñarlo a sus hijos y sus nietos. Qué interesante que conversé con un nieto que está en la universidad y que hoy día es un experto en el tema del barro especialmente, que son actualmente los que llevan adelante el taller de alfarería del barro. Y por último, la artesanía de Sonia Bailón, nos encontramos con una jovencita, ¿ya?
Una alfarera de barro que hereda este saber de sus padres, es especialista en la elaboración de ollas de barro, cazuelas, alambiques y otros utensilios para la cocina. Y hoy día qué importante, mira, qué interesante que las personas, además de usar una vajilla actual, están usando la vajilla de barro. Y vamos, por ejemplo, a los mejores restaurantes y nos sirven, por ejemplo, un plato como la cazuela de pescado, la cazuela de marisco, nos sirven en barro. Entonces, qué interesante todo esto aquí. Por eso felicito una vez más a los organizadores que han hecho este evento posible y que estamos, yo al menos como escultor y que también amaso el barro y que puedo hacer esas piezas que disfruta esa masa pública, esa masa cultural, esa masa crítica, y por eso felicito una vez más a estos organizadores. Muchas gracias. Hasta aquí mi intervención.